Las 9 de la mañana, tiempo ahora de escuchar la carta abierta del día. Y en esta ocasión contamos con el coordinador territorial de UPyD Canarias, José Luis García Morera. Buenos días. Muy buenos días. ¿A quién dirige la carta abierta en el día de hoy el señor García? Pues se lo voy a dirigir a los viejos partidos políticos. Pues escuchamos el contenido de esa carta, cuando quiera. Carta abierta a los viejos partidos políticos. Vivimos una emergencia nacional. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos políticos de gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático. Nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones y especialmente a los viejos partidos políticos de los ciudadanos y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado, porque la regeneración democrática no es sino que las instituciones políticas funcionen y cumplan su obligación constitucional. Bajo mi punto de vista, para conseguirlo es imprescindible 6 grandes reformas: aprobar de modo inmediato leyes eficaces contra la corrupción para acabar con la impunidad de los responsables y, en concreto, para que no se puedan ir en las listas electorales de los partidos políticos personas acusadas por delitos de corrupción contra la administración pública, para que la financiación ilegal de los partidos políticos y el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos sea un delito, para que sea delito la omisión o la falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos, para reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de sociedades o entes públicos, y para limitar la discrecionalidad de los indultos otorgados por el gobierno, excluyendo, por supuesto, a los condenados por delitos de corrupción. Otra medida sería reforzar la independencia y la autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público de la actividad económica privada, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o el Banco de España, acabando con su dependencia de los partidos políticos y del gobierno. Aprobar una ley de transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos y a cualquier institución que reciba ayudas públicas, obligando a dar información detallada y actual de su contabilidad y actividades, y que regule la actividad de grupos de influencia o lobby. Implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre las asociaciones de magistrados dependientes de Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y los partidos nacionalistas, y dotando a la Administración de Justicia de medios humanos y materiales suficientes. Aprobar una ley electoral justa y proporcional que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos. Y por último, reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado con el reparto de competencias y su financiación, que mejore la separación de poderes y asegure el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales. Considero que todas estas medidas son de sentido común y cuentan con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Son imprescindibles para regenerar la democracia y restaurar la confianza ciudadana, porque sin ellas no será posible superar con equidad la crisis económica, impulsar políticas activas de empleo y de creación de empresas, invertir lo necesario en educación e investigación, mantener y mejorar la sanidad pública y las pensiones, resolver el problema de los desahucios o la carencia de una política energética racional. Son necesarias para racionalizar las administraciones públicas y suprimir el despilfarro en duplicidades y entes superfluos que se reparten los viejos partidos, o conseguir la regulación legal y transparente de las retribuciones a cargos públicos. También para restaurar la igualdad de los ciudadanos, acabando con los privilegios y con la discriminación por razones territoriales y lingüísticas, o para eliminar las trabas a la movilidad laboral, la apertura de empresas y el mercado único que lastran nuestra economía. Insistir en fórmulas inmovilistas o ya fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no habrá otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política y aumentar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema democrático.
En su carta, José Luis García Morera, sobre todo, resalta un dato, y es que aquellos que están acusados por cualquier tipo de delito, en este caso, que como puede ser el de corrupción o el de malversación, no vayan en una lista. Eso es muy difícil a día de hoy. Bueno, por eso les escribo a estos viejos partidos, porque son los responsables, precisamente, de aprobar este tipo de leyes. Este tipo de leyes se tienen que aprobar en el Congreso y tienen que contar con el apoyo mayoritario de las grandes fuerzas políticas, porque si no ponemos coto a este tipo de cuestiones, pues después no podemos exigir a los ciudadanos que pierdan confianza en los políticos. Son muchos los casos, y en todos los partidos políticos, de acusados por delitos de corrupción contra la administración pública, figuran en sus listas. Son muchos los alcaldes que han sido elegidos y después han sido condenados. Y en esta tierra canaria donde vivimos se dan también muchas circunstancias donde se repiten la misma historia. Son alcaldes que meten la mano en la lata del negocio, pero que luego son impunes y pueden presentarse y ser reelegidos una y otra vez. Incluso muchos de ellos amparados por la legislación que les permite precisamente que determinados tribunales sean los que los juzguen. Por eso es imprescindible que los partidos políticos, como yo les llamo viejos, pues tomen la decisión de cambiar esta ley precisamente para volver a ilusionar a los ciudadanos y a confiar en la política. ¿Se entiende que en un partido haya, por ejemplo, hasta 3 imputados y encima gane unas elecciones? Porque el ciudadano quizá o desconoce este dato o realmente lo pasa por alto a la hora de votar. Hombre, contamos con un sistema que ya de entrada impide las listas abiertas, con lo cual también se solucionaría el problema si los ciudadanos pudieran elegir directamente dentro de las listas de los diferentes partidos políticos aquellas personas a las que considera adecuadas. Pues desgraciadamente la información no fluye como debiera, y bueno, cuando uno decide votar, mayoritariamente la gente vota por el partido y no por las personas, ¿no? Porque así es como funciona el sistema. Nosotros defendemos por lo menos que se pueda haber listas abiertas precisamente para que, a pesar de que haya personas que puedan estar imputadas o no, porque también mucho tiene que ver con la cuestión moral, ¿no? Hay algunos casos como el que estamos viviendo recientemente con el presidente del Cabildo, que aunque la cuestión que está denunciada pueda ser legal o no pueda reflejarse en un delito ante un juzgado, sí desde luego es inmoral y sí desde luego no es correctamente político. Pues entonces en las listas abiertas se podría permitir que los ciudadanos penalizaran los comportamientos inmorales y inadecuados de un político, pudieran castigarlo no eligiéndolo. Y bueno, los partidos políticos siguen adelante porque valoran la política nada más que en la cantidad de votos que obtienen, y estos temas desde luego son temas que no les interesan, pues, y dan la espalda a los ciudadanos, y es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad, ¿no? La desilusión de los ciudadanos, la falta de confianza en sus políticos en un momento donde la política es más importante que nunca. Bueno, pues sí, la política es más importante que nunca. La situación por la que pasa no solo Canarias, sino también España y el resto del mundo es insostenible, y hay que cambiarlo todo. Quede ahí esa carta abierta en el día de hoy, dirigida a los viejos partidos políticos del coordinador territorial de UPyD en Canarias, José Luis García Morera. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a ustedes y un saludo a todos los